En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre eterno, maravilloso, amado Jesús, te pedimos tu auxilio en esta noche, en este día, en ese momento, para tanta gente que lo ocupa. Pedimos tus ángeles y arcángeles, San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial. Te suplicamos que envíes tus ángeles alrededor de todos nosotros, de nuestras casas, de nuestras pertenencias, de nuestras áreas débiles tal vez. Tú nos conoces, Señor Jesús. Envía tu Espíritu Santo en esta noche, con fuerza y con poder. Mira que el camino es largo, Señor, y tus hijos necesitan recorrerlo. Mira que ver la Biblia y el Nuevo Testamento es arduo, Señor, mas tus hijos tienen sed de ti, de conocer, de aprender, de profundizar, de entender más allá de lo que pueden leer el contexto en que se dio, Señor. También las dificultades que pudo tener la iglesia en sus diferentes momentos. Padre, tú eres un Dios que siempre nos escucha. Pedimos tu auxilio en esta noche. Pedimos tu auxilio en nuestra vida. Ponemos a la Virgen María aquí también contigo, Señor Jesús. La llamamos, la invocamos. Virgen Santa, ven a nosotros. Trae tus rayos maravillosos, medalla milagrosa. Extiéndele sobre tu pueblo que está pidiendo milagros, que está pidiendo cubrir necesidades, Padre. Tú conoces tantas personas. Yo te pongo en forma especial hoy al papá de Yaní, que está en el hospital, ya una persona adulta, para que lo miren, para que lo chinen, para que lo cuiden, para que lo saquen adelante, Señor. Sabes que no pueden estar ahí y que ellos se van a sentir más solos. Pero tú eres un Dios misericordioso, un Dios de amor, que toca los corazones de los médicos, de las enfermeras. Y hoy te pedimos una protección especial para los médicos, para las enfermeras, para todo ese personal que toma de laboratorio, la recepcionista, los que limpian los misceláneos, todos son parte de esta oración. No los dejamos afuera, Señor, para que tú los cubras con tu sangre preciosa, para que tú les des fuerza para seguir trabajando. Hoy pedimos una cobertura especial para el pueblo de Costa Rica, Señor. Mira, Señor, y clamamos a ti por todas estas contiendas en la calle, Señor. Todo este pueblo que está hambriento, que está cansado, que necesita una respuesta de este presidente. Y te lo ponemos a él, a su gabinete, a la fuerza pública, que muchos de esos pobres policías también son golpeados y son pueblo, que también sus derechos se ven violentados, Señor. Señor, tú eres ese Dios de amor, es ese Dios de paz, es ese Dios de justicia que siempre ha estado a través de los tiempos. Toma Costa Rica en tu mano, Padre Santo. Toma Costa Rica, escóndala en tu huequito de la llaga de tu mano y cuídala ahí, Señor, que nada nos toque. Dispersa todo enfrentamiento, Señor. Abre canales de diálogo reales y verdaderos. Toca el corazón de este presidente, Señor, y de su gabinete. Dales tu Espíritu Santo, dales sabiduría, dales discernimiento para tomar las mejores decisiones. Mira, Señor, que este pueblo está necesitado y estamos ahí en contienda, Señor, cuando debemos estar buscando soluciones. Padre, toma control, te lo pedimos. Como ese Dios justo, como ese Dios amoroso, misericordioso,
toma Costa Rica en tus manos. Virgen Santa, intercede también por nosotros ante tu Hijo Jesucristo, para que escuche nuestras oraciones. Hoy ponemos a todos los enfermos, para que Dios vaya sanando, liberando, limpiando. Todo aquel que necesita trabajo, todo aquel que está triste, el que esté decepcionado, desesperado, todo aquel que haya perdido la esperanza de vivir, dale, Señor, esa fe que mueve montañas, esa esperanza que necesitamos. Padre, ven a nuestro auxilio, Espíritu Santo. Sangre poderosísima de Cristo, cubre este país, cubre a nuestros hijos. Hoy yo te pongo también a mi hija Sofía y a esta familia, para que sea una falsa alarma lo del COVID, Señor, y que tú nos lleves a buen puerto, porque así lo creo que no tenemos nada. Te ponemos a todas las personas, Señor, que viven en la zozobra de esta enfermedad y de otras enfermedades, para que tu mano sanadora llegue a ellas y para que la paz y el amor llegue a los corazones de todo Costa Rica, Señor. Te lo pedimos desde el fondo de nuestro corazón, Padre Santo. Míranos con compasión. Que desde tu trono, Señor, tú bajes tu mirada hacia este pueblo. Pueblo sediento de ti, Señor Jesús. Pueblo sediento de tu justicia, Señor. Gracias, Padre. Y por eso seguimos elevando la oración de protección para que tú, Señor, nos pongas en presencia de Jesucristo. Y me pongo ante su señorío. Nos sometemos a este señorío de Jesucristo. Nos revestimos con las almas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Nos mantenemos firmes, en pie, ceñida nuestra cintura, con la coraza de la verdad, revestidos con la justicia, embrazando siempre el escudo de la fe para apagar los dardos incendiarios del enemigo. También tomamos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, sea la palabra de Dios. En nombre de Jesucristo, crucificado, muerto y resucitado, yo ato a todos los espíritus en el aire, en la atmósfera, en el agua, en el fuego, en el viento, en la tierra, en los abismos, en el infierno. También ato toda influencia de cualquier alma errante perdida que pueda estar presente, o de cualquier emisario del poder satánico, o de cualquier reunión de brujos, adoradores de Satán, que puedan estar presentes de alguna forma prenatural. Yo reclamo la sangre de Jesús. Yo reclamo la sangre de Jesús en el aire, en la atmósfera, en el agua, en el fuego, en el viento, en la tierra y sus frutos que nos rodean. En el abismo, en el infierno. En el nombre de Jesucristo tengo prohibido a cada adversario que he mencionado que se comuniquen entre sí o que se ayuden entre sí de cualquier manera o que se comuniquen conmigo y que no hagan ninguna cosa a menos que se le ordene en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo tengo prohibido a cualquier espíritu perdido, a brujos o a grupos satánicos, emisarios, a cualquier asociado inferior o superior que me hagan daño o se vengan en mí, en mi familia, amistades o causen deterioro o perjuicios de cualquier cosa que nosotros poseemos. En el nombre de Jesucristo, sello con su sangre en este lugar a todos los presentes, a toda la familia, amistades de aquellos aquí presentes, a sus hogares, posesiones y fuentes de sustento. En el nombre de Jesucristo, sello este lugar y a todos los presentes, a todas las familias, amistades de aquí presentes, sus hogares, posesiones, fuentes de sustento. En el nombre de Jesús, sello con su sangre ese lugar, a todos los presentes, a toda la familia, amistades de aquellos aquí presentes,
a sus hogares, posesiones y fuentes de sustento. En el nombre de Jesucristo y por los méritos de su preciosa sangre, rompo y disuelvo cada maldición, embrujo, sello, hechizo, brujería, vínculo, trampa, lazo, ardid, mentira, escollo, obstáculo, decepción, desviación o distracción, influencia o cadena espiritual. También cada enfermedad en nuestro cuerpo, alma, mente, que pueda alcanzarnos bien en ese lugar o en cualquier espíritu que se haga presente en nosotros por nuestros propios pecados o equivocaciones. En el nombre de Jesucristo, por los méritos de su preciosa sangre, rompo y disuelvo cada maldición, embrujo, sello, hechizo, brujería, vínculo, trampa, lazo, ardid, mentira, escollo, obstáculo, decepción, desviación o distracción, influencia o cadena espiritual. También cada enfermedad de nuestro cuerpo, alma, mente, que pueda alcanzarnos bien en ese lugar o en cualquier espíritu que se haga presente en nosotros por nuestros propios pecados o equivocaciones. En el nombre de Jesucristo, por los méritos de su preciosa sangre, rompo y disuelvo cada maldición, embrujo, sello, hechizo, brujería, vínculo, trampa, lazo, ardid, mentira, escollo, obstáculo, decepción, desviación o distracción, influencia o cadena espiritual. También cada enfermedad en nuestro cuerpo, alma, mente, que pueda alcanzarnos bien en ese lugar o en cualquier espíritu que se haga presente en nosotros por nuestros propios pecados o equivocaciones. Ahora coloco la cruz de Jesucristo entre mi persona y todas las generaciones de mi árbol genealógico y reclamo en el nombre de Jesucristo que no haya comunicación directa entre ninguna de estas generaciones. Toda comunicación se filtrará a través de la preciosa sangre de Cristo. María Inmaculada, revísteme de tu luz, poder y de tu fe. Padre, por favor, ordena a los ángeles y santos que me asistan. Gracias, Señor, por ser mi sabiduría, mi justicia, mi santificación, mi redención. Yo me rindo al misterio del Espíritu Santo y recibo con respeto tu verdadera sanación intergeneracional. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir. Quiero decirles que tal vez en los Hechos de los Apóstoles con Pablo se nos hace un poco largo, pero es que todo lo que ha hecho Pablo y todos los hechos, más todas las epístolas y todas las cartas que Pablo escribió, ¿verdad? Nos va a ayudar a nosotros a entender más profundamente incluso en la misma iglesia, porque aunque nosotros a veces pensamos que comprendemos todo a profundidad, en realidad nos damos cuenta que pues que no lo estamos haciendo y que hay momentos, ¿verdad?, en que usted toma la Biblia y la usa, ¿verdad? Y usted piensa que le está entendiendo. Sí, la puede entender en un mensaje que usted quiere recibir, pero a nivel de entender y comprender a profundidad todo lo que es en sí, no lo entendemos, no lo podemos comprender. ¿Por qué? Porque para ello hay que hacer lo que estamos haciendo hoy, tener un contexto histórico, un entender, por ejemplo, la posición de Pablo, ¿verdad? Y la posición de Pedro y la posición de los demás apóstoles que en algún momento determinado lo vamos a ver.
¿Por qué? Porque cada apóstol le va a dar énfasis y una visión a sus evangelios o a sus cartas, como el caso de Pablo. En el hecho de los apóstoles de hoy, vamos a ver cuando Pablo se presenta al rey Agripa. Y Pablo considera, el rey considera que no hay ninguna razón para que Pablo sea condenado. Recuerde que venimos viendo desde la semana pasada que el pueblo judío, especialmente el Sanedrín, está empeñado en desaparecer a Pablo. ¿Por qué está empeñado en desaparecer a Pablo? Bueno, como ustedes y yo sabemos, es muy importante que tengamos claro que Pablo era un hombre muy elocuente. Cuando se dice elocuente, es una persona que cuenta con una forma de expresarse muy fácilmente, pero no con facilidad porque podría ser un demagogo. Hay hombres que se expresan y cuando hablo hombres, hablo de ser humano, ¿verdad? Hay seres humanos que tienen la habilidad de expresarse muy bien y son demagogos, son personas que hablan, pero no dicen la verdad, sino simplemente acomodan todo para su beneficio. En este caso, Pablo es un hombre elocuente porque además de manejar con gran facilidad su forma de expresarse, también tiene una gran sabiduría y se le añade una gran autoridad. Que tanto los reyes como los emperadores hemos visto romanos que no eran cristianos y que no eran judíos, les encantaba escucharlo, les gustaba escucharlo, cómo se expresaba él. E incluso Pablo llega a llevar a la conversión a muchos de ellos. En este momento ya Pablo lo habían trasladado a Roma, porque recuerde que como él se declaró ciudadano romano, entonces debían llevarlo ahí para que las leyes romanas fueran que decidiera sobre ellos. Lo presentan a este rey, el rey Agripa, y el versículo de Hechos 26, versículo 31 nos dice, mientras salían hablaron del tema y acordaron, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel. Y Agripa dijo a Festo, podría ser puesto en libertad este hombre si no hubiera apelado al César. Cuando yo analizaba esto, yo le decía al Espíritu Santo, ¿verdad? Que tal vez Pablo debería haberse quedado callado y no decir que era una persona romana, un ciudadano romano. Y así lo hubieran podido dejar en libertad. Pero el Espíritu Santo me hacía recordar la palabra que decía antes, que a él lo querían matar, ¿se acuerda? Y que él apeló a que fuera juzgado, que fuera ciudadano romano, y entonces el cónsul le dio miedo. ¿Por qué? Porque no podía matar a un ciudadano romano sin juicio según la ley romana. La ley romana exigía que la persona tenía que tener un juicio y un juicio justo, que es parte de las herencias que tenemos hoy de la ley nuestra y la ley en el mundo en general, ¿verdad? Todos sabemos que en Costa Rica y en la mayoría que no es dictadura, las personas antes de ser condenadas tienen derecho a un juicio justo. Entonces, Pablo, tal vez, como dije yo, se hubiera quedado callado, pero si se queda callado lo hubiera matado antes. Él apela a que es ciudadano romano. ¿Y por qué Pablo? Me voy a adelantar un poquito tal vez. ¿Por qué Pablo apela a que es un ciudadano romano? Porque en realidad Pablo, a pesar de que sabía que lo iban a matar en Roma, él quería ir a Roma
porque Roma era la capital de todo el imperio. Y él quería llevar a esa gente el mensaje de Dios. No era cualquier lugar, era el centro de todo el imperio, ¿verdad? Romano, que era el que estaba mandando en ese momento. Después de esto, a Pablo lo mandan, ¿verdad? Él está camino a Roma. Aquí cuando estamos hablando, le estoy hablando que él va camino a Roma. Y se lo mandan en un barco. Según Hechos 27, dice que ya lo van a embarcar hacia allá. Sabemos que Pablo tuvo que ir a Chipre, ir a un montón de lugares hasta llegar a Roma. Pero el Hechos 27, versículo 5 nos dice qué le pasa a Pablo. A él lo ponen en un barco y después de navegar atravesando el mar frente a las costas de Sicilia y Panfilia, llegamos a Mira del Lacia. Le dijo Pablo a la gente, amigos, si seguimos navegando, creo que sufrimos perjuicios y pérdidas, no solo del cargamento, sino de la nave y de nosotros, sino también de nosotros. ¿Por qué Pablo habló? Es que yo no les puse todo para no cansarlos con toda la lectura y se hace muy largo. Pero en el momento que a Pablo lo ponen en el barco, el capitán pensaba que era una persona sin estudio, una persona ignorante, esclava o por lo menos no de la envergadura del conocimiento de Pablo, sino uno más que tenía que trasladar. Pero Pablo, ya entrada después de Sicilia y Panfilia, empezó el mar bravísimo y las olas tomaban el barco donde ellos iban y lo sobrepasaban. Y entonces Pablo le habló al capitán y le dijo que él había tenido un sueño donde un ángel se le había aparecido y le había dicho que si seguían navegando el barco y ellos iban a perecer, pero que se le hacían caso a Pablo, no iban a perecer, porque Pablo estaba diciendo que cambiaran de rumbo. Entonces, el capitán consulta a quién, al centurión, el centurión, o sea, el capitán no le hizo caso, sino que a quién le va a creer, al piloto y al capitán de la nave. Y a Pablo lo anula. Y era lógico, porque Pablo no era nadie, era un preso que iba ahí y ellos no eran gente de fe, no eran gente que conocieran de Dios ni no tuvieran ninguna fe en nuestro Señor Jesucristo o por lo menos en Dios, en Yahvé, ¿verdad? Entonces simplemente lo ignoraron. Pablo siguió orando, siguió insistiendo hasta que llegó el momento en que ya iba una tempestad tan grande, iban a naufragar, que empezaron a tomar en cuenta a Pablo. Entonces, dice el Hechos 27, en versículo 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comían, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo por recibir este perjuicio y pérdida. Aquí les está hablando porque él les advirtió, como les dije yo, que no salieran, que no zarparan de Creta y luego que les pide que no sigan avanzando y ellos siguen el recorrido. 23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Vamos a ver. Todos los que te concederá
que todos los que navegan contigo tampoco les pase nada. Aquí hay dos cosas muy fuertes para Pablo. Bueno, uno, que les hace ver a los tripulantes que Dios le habló y que es un Dios poderoso, que es un Dios que había advertido que el naufragio podía pasar, que la pérdida de la nave era un hecho y no quisieron oírlo. También los exhorta a que no pierdan el ánimo porque nadie va a perder la vida porque este ángel, como les contó él, les dijo, le prometió que él tiene que presentarse al César y que nadie que va en esa nave va a morir. Cuando todo esto pasa, porque no escribí todo como les dije, ellos van a naufragar, la nave se va a perder, pero van a quedar cerca de una costa y van a llegar hasta la famosa isla de Malta. Cuando ellos llegaron a Malta, los lugareños los atendieron muy bien. La escritura dice que los trataron en una forma solidaria, en una forma como si fueran hermanos. Cuando Pablo estaba con los lugareños, se encendieron una fogata para cocinar. A Pablo se le enroscó en la mano una culebra y todos estaban asombrados porque Pablo simplemente la tiró. Pero al tirarla, ellos se quedaron esperando que Pablo muriera, porque que tuviera algún síntoma, de que se cayera, se desmayara y luego muriera. Pero no fue así. Y el Espíritu Santo me recordaba a mí cuando estaba haciendo esto, aquella palabra que dice que a los hijos de Dios vendrán tiempos, decía que los hijos de Dios meterán la mano en una cueva de víboras y no morirán, que incluso podrán tomar un veneno y no morirán. Claro, ¿qué está hablando el Señor? Está hablando de la protección que Dios le da a uno, de que nos cobija con su mano para protegernos de todo mal. Por eso, el ser hijo de Dios conlleva una gran bendición. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. Hoy hablaba ahorita con Marta, que cómo me sentía con otros hermanos, y yo siempre desato la sangre de Cristo sobre mis hijas, oro cuando salen. Incluso cuando el domingo venía de camino para mi casa, venía orando y protegiéndolas. Y cuando yo llego, mi hija me dice que la chiquita que ella atendió alzó, le metió un confite en la boca y la llevó al hospital y toda la cosa. Tenía COVID y quedó internada. Estamos orando por Natacha. Yo dije, la sangre de Cristo me la cubre. Y gracias a Dios, bueno, es el primer día oficial, ¿verdad? Y nos sentimos bien. ¿Por qué pienso yo en esto? Porque Pablo también fue protegido por el Señor. ¿Cuándo va a morir Pablo? Cuando ya el Señor lo deja morir, porque ya termina su misión. Recordemos que aquí en Roma estamos hablando no del Pablo joven con vigor, sino del Pablo que ya está veterano, que está en sus últimos años. Este pueblo queda asombrado por lo que le pasó a Pablo y dice que Publio los hospedó gentilmente, pero tenía un papá y el papá tenía una fiebre. Pablo oró por el Señor, lo sanó y así todos los enfermos de la isla fueron sanados. ¿Por qué es importante este milagro? Porque fue
un agradecimiento, porque ellos recibieron a un profeta. Y yo quiero aclararles esto porque la palabra de Dios dice que al que recibiere a sus profetas y a sus apóstoles en su casa, los tratara bien, les dieran de comer y todo, tendrán bendición, serán benditos. Cuando usted recibe a un predicador, cuando usted recibe a un orador, a alguien que llega a su casa a orar, ellos tal vez no tienen el don de profecía, pero son profetas y son apóstoles de Cristo. Y la palabra dice que si no los recibieran en esa casa, que salgan de la casa y sacudan las sandalias. Y en ese entonces el hecho de que usted saliera de una casa y sacudiera las sandalias quería decir que no recibía a esa familia, que no lo recibieron bien, que usted no se sintió bien y que pierde la bendición de haberlo recibido. ¿Por qué? Porque la bendición de haberlo recibido. Porque cuando usted recibe un sacerdote en su casa, usted debe recibirlo de la mejor manera, porque es un apóstol de Cristo y es un representante oficial de Cristo. Normalmente uno lo debe tratar bien y con mucho respeto, no porque sea el sacerdote, sino porque es el representante de Cristo. No es porque es el padre Walter, no es porque es el padre Ladio, no es porque es el padre Ronald, etcétera, miles de sacerdotes que conocemos, sino porque son los representantes de Cristo. Y cuando Bendito ellos entran a en su el nombre casa, del Señor, dice la palabra, ¿verdad? exacto, entran a tu casa como representando a Jesús. Es como que te diga yo, ¿recibirías a Jesucristo? ¿Cómo lo recibirías? Con un corazón, primero que nada, y lo más importante, no importa el mantel y si le va a dar usted pollo o carne o un festín, no. ¿Qué es lo que Dios mira cuando usted recibe a una persona en su casa que lleva la palabra de Dios, que es un sacerdote, que es un ministro de Eucaristía, que es alguien que va a orar por su casa, quien sea? Mira el corazón con que usted lo recibe y con la fe con que usted lo recibe. Y entonces, esta sanación que Pablo hace por este hombre, lo hace en agradecimiento, porque los apóstoles también agradecían cuando lo recibían bien y agradecían el cariño de la gente, como lo debemos agradecer nosotros. Cuando alguien tiene un detalle con nosotros, cuando nos trata bien, cuando nos agradan de alguna manera con un regalito, invitándonos aquí o allá, debemos nosotros ser agradecidos. Debemos ser agradecidos. Pero mucho más cuando alguien llega a tu casa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque es el Rey de Reyes que tú vas a recibir. Y si la persona no se siente recibida, no sé si se puede quedar, pero no se siente a gusto y todo, eso no le agrada al Señor. No le agrada, se los aseguro. La misma palabra lo dice. Esta fue una gran bendición y un gran contraste de la miseria de las 2 semanas previas que tuvieron sin comer, sin dormir, porque cuando venían al barco con esas tormentas no comieron, no durmieron, estuvieron aterrorizados, ¿verdad? Entonces Dios le dio a Pablo, a Lucas y a Aristarco una temporada de alivio y recuperación después de los días vividos en el mar. A veces a nosotros nos pasa lo mismo, hermanos. Hay tiempos en que nos toca muy duro,
enfermedad, problemas económicos, problemas emocionales, problemas en la familia. Bueno, y Dios en su misericordia, es cierto, nos pasa por todos esos asuntos, situaciones, pero siempre después nos da como unos días de alivio, de tranquilidad para que tomamos aire. A mí me pasaba, yo no sé a los demás que tienen muchos años de estar en el Señor, pero a mí me pasaba que habían años en que yo tenía, yo no sé, creo que yo me acostumbraba a la prueba. Entonces ya las pruebas a mí me parecen que no son pruebas, ¿verdad? Que son parte de mi vivir, de mi vida cotidiana, ¿verdad? Pero había antes tiempos en que las pruebas eran fuertísimas y me tiraban al suelo, ¿verdad? Era un golpe fuerte y yo me levantaba y seguía, ¿verdad? Y entonces venían unos días, unos meses, tranquila. Luego venía, ¡pah! Otro golpe. Ya me levantaba y venía otro golpe. Y en ese plan me tuvo tiempos en mi vida espiritual, tal vez años, ¿Ah? en que yo le decía al Señor, ay Yo Señor, le dije deme que no ha cumplido esa tiempo. mañana, ¿verdad? Sí. Hay alguien, porfa, Katia Ríos, porfa, que tiene abierto si me hace el favor, gracias. Y que resulta que yo pedía ese chance de volver a la paz, de volver fuerzas, porque en ese periodo usted entra en oración, en ese periodo usted duerme mejor, usted come mejor y entra en paz. Dios nos tiene así en la vida. Mire a Pablo. La vida de Pablo fue una vida muy intensa, de mucho peligro, de mucha confrontación, de muchos vicisitudes, problemas, situaciones, pero Pablo tenía una fe que lo hizo seguir. El hombre principal de la isla, cuando se habla en la escritura, el término técnico era la persona que representaba a Roma, o sea, era el encargado de Roma de cuidar la isla de Malta, ¿verdad? Y bueno, esto lo explica Lucas, lo escribe Lucas y lo escribe como el hombre principal. El padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre de disentería. Algunos creen que esta enfermedad conocida era la fiebre de Malta, que viene de un microorganismo que, como ellos ingerían mucha leche de cabra, venía ahí esta bacterita se les metía y les causaba esto. Normalmente a ellos les duraba 4 meses. Lógicamente, con la oración de Pablo, pues el Señor no tuvo que pasar esa parte. Pero es importante que sepamos que cuando se habla de que los demás fueron sanados, debo aclarar, como dice los estudios bíblicos, que la palabra sanados no es usualmente utilizada para una sanidad milagrosa, sino que literalmente significa recibir atención médica. Como Lucas era médico, iba ahí como un misionero, en Malta se portó como tal y atendió toda esa gente. Les ayuda, recuerden que ellos usaban medicinas naturales, etc. Entonces, cuando vemos que todos los demás eran sanos, no quiere decir que Pablo fue y tocó a todos y milagrosamente los sanó. No, solamente al papá de Publio. Nada más. Los demás fueron vistos como lo que tenemos que entender nosotros. Dios sana a través de los médicos. Los médicos es gente que Dios ha escogido. Muchos de ellos no lo saben.
muchos de ellos no lo sienten así, no lo sienten así, pero la mayoría tienen una vocación innata puesto en el corazón por nuestro Señor Jesucristo. Como nos puso a los educadores una vocación para eso, como pone vocación para los que arreglan cosas, los carpinteros, los ebanistas. O sea, Dios pone esas vocaciones en nosotros, esas habilidades en nosotros. Y algo que Dios siempre ha querido que entendamos, y esto es muy dado en los hermanos separados, o incluso a mí me pasó con una hermana católica que dejó de tomar un tratamiento muy grave. Ella tenía cáncer y lo dejó de tomar porque dijo que Jesús le había dicho, el Señor le había dicho en una oración que le iba a sanar. Y entonces dejó de tomar los medicamentos. Y yo me decía, pero iba tan bien y de pronto a otro los dejé y fue peor y el doctor me regañó y claro que sí. Yo le dije, claro que sí. ¿Quién le dijo a usted que Dios le dijo, deje los medicamentos? En ningún momento. Él le dije, lo voy a sanar. ¿Por medio de qué? Por medio de un tratamiento. No nos sana el Señor por medio de tratamientos. No nos sana el Señor por medio de una operación. Nos sana. ¿Y quién es? Es el Señor. ¿Por qué? Porque va a usar esos médicos que Él los ha preparado, porque va a usar las mentes de esos doctores y esas manos para hacer las cosas. Hay médicos creyentes que antes de empezar una operación o algo se encomiendan al Señor y le piden esa sabiduría. Hay otros que le vienen en forma infusa. Tal vez está ahí operando y ni siquiera saben de Dios ni piensan en eso y dicen, ay, pero aquí voy a quitar esto, voy a poner esto, porque esto le va a hacer mejor al paciente. ¿Y de dónde vienen esas ideas? Si no vienen del Espíritu Santo. Lo que pasa es que como somos ignorantes del Espíritu Santo, no sabemos que estamos actuando por medio, Él está actuando por medio de nosotros. Así que es importante que nosotros entendamos esto. Oyendo a nosotros los hermanos, salieron a recibirlos hasta el foro de Apio de 3 tabernas. Eventualmente fueron saludados, fueron a Roma por cristianos de la ciudad que vinieron a conocerlo. Ellos lo honraron a Pablo, saludando como los emperadores eran saludados cuando llegan a Roma. Salieron a reunirse con él en cuanto entró a la ciudad, viajando un día de camino a Foro de Apio para hacerlo. Tuvo que caminar 43 millas, o sea, 69 kilómetros para llegar a Foro de Apio. Hermanos, Colosenses es claro y la escritura en Hechos, si la seguimos también, habla que la gente se agolpaba para recibir a Pablo. Era muchísima la gente, la forma en que lo recibieron, le tiraban flores y toda la cosa. Porque así recibían a los César, ¿verdad? Con gritos de júbilo, con aplausos, lo victoriaban y todo. Pero Pablo, en Hechos de los Apóstoles 2:10, nos quiere dejar claro que Roma no fue conquistada solo por Pablo. Yo podría dislucidar entre los apóstoles que querían dejar claro que quién hacía cada cosa o que no todo venía de una sola persona. Y esto es muy importante porque la iglesia mantiene esa misma forma, dirección, de que recordemos que la iglesia somos todos, que hay un papa, que hay cardenales, que hay obispos, que hay laicos comprometidos, coordinadores, todo lo que quieran. Todo es un cuerpo. Y entonces, Lucas lo que quiere decirnos cuando hace esta aclaración es que esta obra no era solo de Pablo, sino era
de todos los apóstoles. Y lo aclara en la forma siguiente. Lucas está lejos de dar la impresión de que Pablo fue el primero de traer el evangelio a Roma. La presencia de aquellos cristianos, hermanos, como lo llama Lucas, proporciona evidencia suficiente de que el evangelio ya había llegado a Roma. Había judíos presentes de la predicación de Pedro en Pentecostés mucho antes, y así que ellos probablemente han sido cristianos de y en Roma desde el inicio. O sea, en Hechos de los Apóstoles habla de la existencia de romanos cuando Pedro predicó y hubo conversión masiva. Entonces, estos romanos van a su lugar natal y llevan la buena noticia y hacen conversiones también. Porque recuerde el efecto multiplicador, que es de lo que se trata este curso también y toda la formación. O sea, ¿cuál es la idea? La idea es que todo lo que nosotros aprendamos lo vamos a llevar a otros. Esa es la idea real. Porque si no lo hiciéramos, entonces no seríamos discípulos de Cristo, no seríamos seguidores de Cristo. Porque ¿qué pasaba cuando un apóstol tocaba a 20 personas y las 20 se convertían? Iban a sus lugares y hablaban de lo que habían sucedido, unos creían y se unían a la fe. Pero si yo no hablo, si yo no digo nada, si yo pienso que solo yo puedo enseñar y que solo yo puedo predicar y que solo yo puedo orar, estoy MFT. No les digo la traducción porque mis hijas siempre me regañan cuando la digo. Estoy totalmente fuera de toda realidad. ¿Cuál es la idea de la iglesia? ¿Cuál es la idea de Jesús? ¿Cuál ha sido su misión? Esparcir el evangelio por todo lado, por todos los confines del mundo. Cuando Pablo llega a Roma, es una ciudad que ha existido casi 800 años. O sea, imagínense, es un monstruo, por eso es un imperio. El famoso Coliseo no había sido construido, pero los edificios prominentes eran el templo de Júpiter, porque recuerde que ellos tenían varios dioses, los palacios del César, que era el que mandaba, ¿verdad? El templo de Marte, que era un dios de la guerra, y en ese tiempo tenía una población de 2 millones. Y vea cómo se distribuía en Roma. 1 millón eran esclavos y 1 millón eran libres. La sociedad está dividida en 3 clases. La pequeña clase alta, pequeña como ahora, la gran clase pobre y los esclavos. O sea, la realidad de ellos es peor de lo que nosotros tenemos. Si vemos hoy en nuestras sociedades a nivel latinoamericano, a nivel mundial, existe en casi todos los países una pequeña clase alta y una clase media que hemos logrado a través del tiempo y la clase pobre. ¿Por qué? Porque los esclavos ya no existen. Pero nosotros podríamos decir que ahora en este momento algo muy duro es que la clase media está desapareciendo, la clase pobre está empobreciendo, llegando a una clase que está en pobreza paupérrima. ¿Qué quiere decir esto? Que está bajo los límites de lo mínimo. Una clase pobre que está medio en lo mínimo y una clase media que está tirando a pobre. ¿Por qué? Por toda la situación que está viviendo este país. En este momento histórico, imagínense una ciudad con 2 millones y que prácticamente 1 millón era libre y 1 millón era esclavo. Por eso cuando se predicaba de que todos eran hermanos, de que todos se tenían que compartir y que la gente se convertía de verdad, le daba la libertad a los esclavos.
y repartía sus bienes dentro de las comunidades, que eso fue una característica que jaló muchos adeptos. Ahora, si yo me pongo en una perspectiva de esta sociedad en ese momento, yo diría, estoy segura que los esclavos fueron los primeros en convertirse. ¿Por qué? Porque pudieron ver en sus amos, hermanos, que pudieron comer de su mismo plato, sus mismas casas, fueron compartidas entre esclavos y dueños. Que jamás pensarlo en otro momento. ¿Era conveniente esto para el Imperio Romano, para los ricos, para los cónsules? ¿Era bueno? No, no era bueno. ¿Por qué? Porque estaban quitando mano de obra que no pagaban, porque el esclavo no se le pagaban, y estaban perdiendo tributos y estaban perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque se estaba repartiendo dentro de la gente, dentro de los pobres y los esclavos. Por eso había oposición al Evangelio de Cristo también, viéndolo económicamente. El centurión entregó a los presos al prefecto militar, después de haber pasado por lo del barco, por todo esto. Y este fue un momento feliz para Julio el centurión, quien cumplió su deber y trajo exitosamente a todos los prisioneros de Cesarea a Roma, con mucha ayuda de Pablo. Como un soldado que lo custodiaba, Pablo no estaba en una prisión normal. A él se le permitió vivir por sí mismo y proveer su propio espacio para vivir. Él rentaba una casa, de acuerdo a Hechos 28:30, y aunque él estaba constantemente bajo una supervisión de un guardia romano y a menudo encadenado, le rotaban los guardias y le daban una provisión constante de gente con quien hablar. Aquí vemos un Pablo incansable, un Pablo que estaba en custodia, aprisionado, como que dijéramos ahora, todos estos expresidentes y Bolaños y gente de plata que se ha jalado alguna chanchadita de estas, ¿verdad? Algo no lícito, y le dan casa por cárcel. A Pablo le pasaba lo mismo. Tenía un rango, una especialidad para él. Y lo pusieron en supervisión, pero lo más lindo de esto es que no se cansó. Y cada guardia que le llegaba, lo evangelizaba, lo cambiaban y volvían a evangelizar el otro guardia. Y así iba. O sea, él no se cansaba. No se cansaba. En Filipenses 1:13, escrito por un custodio romano, Pablo habló de cómo su mensaje alcanzó los guardias del Palacio de Roma. A pesar de que él estaba prisionero, él tenía una audiencia genuinamente cautiva. ¿Por qué? Porque los tenía ahí, no se les podían ir, entonces los tenían que escuchar. Y como él tenía tanta autoridad, tanta elocuencia en hablar, enamoraba a la gente de Jesús rápidamente. Aparte de que no era tanto la elocuencia ni todo lo que les dije, sino que el corazón de Pablo siempre ardía por el Señor. Era un enamorado del Señor, un apasionado del amor de Dios. Entonces, no dejaba de hablar de él, como no podemos dejar usted y yo de hablar de él. En Hechos 28:30-31, Pablo pasa 2 años en Roma antes de su juicio en la corte del César. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. O sea, además de los guardias, venía gente a verlo, a visitarlo y a escuchar. Y él evangelizaba. Nadie le tenía prohibición, a pesar de estar en Roma y esperando juicio del César.
Yo esto lo quiero aclarar mucho. La casa alquilada. Probablemente Pablo continuó su trabajo como hacedor de tiendas, porque Pablo era peletero. Y tal como está en Hechos 18, 1, 2, 20, 30, 35, Pablo siempre fue muy trabajador. Pablo muchas veces dijo dentro de las palabras, las epístolas, dice, en alguna que me recuerdo, dice, como yo, hermanos, he venido a predicar el evangelio y no he sido una carga gravosa para ustedes, les estaba diciendo que él se financiaba su comida, su todo, y que predicara el evangelio. ¿Por qué es importante esta aclaración? Porque como habíamos hablado en momentos anteriores, el evangelio no debe ser causa de negocio, porque el Señor se ofende con ello. ¿Y cómo es causa de negocio? Que yo me aproveche o cualquier persona que predique, que enseñe, que ore, se aproveche de las personas con las cuales él está conviviendo o él está relacionándose a nivel espiritual. A veces algunas personas van a predicar y cobran, van a orar y cobran, dan consejería y cobran, van a orar por sanación y cobran, y para sacar bichos de las casas, peluchitos o peluchotes, cobran, y entonces ya desvirtúan lo que mismo Pablo ha venido diciendo, que uno tiene que proclamar el evangelio sin cobrar. Y tampoco debemos aprovecharnos de que el bien común de los hermanos, el bien común de los hermanos, nos lleve a sacar dinero o alguna cosa. Por eso yo soy muy cauta y a veces me da vergüenza quedar como tal vez un poco mal agradecida cuando me ofrecen algo porque yo no quisiera ofender a Dios de ninguna manera aceptando cosas, dádivas, digámoslo así, suena feo, regalos que lo hacen con amor y con corazón. ¿Por qué? Porque el Señor me ha mandado a ganarme mi vida con el sudor de mi frente, con mi esfuerzo. Y por eso yo les digo, cuando yo voy a predicar durante tantos años, lo he hecho, nunca he cobrado nada. Más bien he puesto gasolina, he pasado a almorzar, a veces voy con hermanos y entre todos ponemos, a veces nos invitamos unos a otros y así. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que usted y yo trabajemos y más bien le demos a quien más necesita y no que le pidamos. ¿Por qué Pablo duró tanto tiempo en esta instancia? Porque los tribunales romanos tenían muchas querellas, muchos pleitos, muchos juicios y eran de larga duración. En los juicios romanos había mucha disertación. Es muy parecido a los juicios de ahora, que presentan testigos, que se escuchan, que habla el ofendido, que las dos partes, que todo. Igual. Entonces eran muy largos. Entonces, aparentemente, Pablo tuvo que esperar bastante para ser atendido, lo cual a él no le preocupaba. Que se alargue, que se alargue. ¿Por qué? Porque predicaba, porque llevaba más gente a Cristo, porque a sus mismos custodios los iba evangelizando y porque nadie lo molestaba. Unos grilletes para él y estar encerrado en una casa no era nada, porque estaba sirviendo al Señor. Y él sabía lo que le esperaba, que era peor. Él, en este encierro, en esta casa, él escribe en la primavera del año 57,
después de que toda esta tormenta y todos estos enredos, va a tener escrita la carta a los romanos por un lado y la carta a los corintios, porque él gozaba de tanta tranquilidad que podía sentarse a escribir, que si él hubiera estado llevando el evangelio a los pueblos, no podía ser, porque cada vez que iba a un pueblo había gente que te necesitaba escucharlo, que oración, que la comida, que gente lo rodeaba, y no, para escribir hay que tener silencio, paz y que el Espíritu Santo fluya. Presentar estas ideas a la comunidad de Roma, que estaba llamada a ser el magnífico símbolo de carácter universal de la iglesia cristiana. Recordemos que les dije al principio que Roma era el corazón de las comunidades, era el corazón de las religiones. ¿Y qué quería Pablo? Llegar al corazón. Roma era lleno de paganismo, ¿verdad? De gente que no creía. Roma estaba llena de toda maldad, de todo pecado, de toda promiscuidad, de orgías, de borracheras. Estaba lleno de todo aquello que no era de Dios. Y entonces Pablo encontraba un centro geográfico excelente para hacerlo como un nuevo centro teológico y eclesial. ¿Donde qué? Donde él podía sembrar la palabra de Dios y convertir a una Roma pagana a una Roma cristiana. ¿Que se logró en gran capacidad? Sí. Permítame un segundo, es que buscan. Permítame un segundo, hermanos, perdón. Perdón, hermanos, es que llegó Nancy a dejarme un termómetro. Es que me sentí un poquito caliente, pero creo que es psicológico. Entonces quiero estarme tomando la temperatura por aquello de que no sea nada más. Bueno, entonces vemos un Pablo que va a hablar a la salvación, no solo a un pueblo, sino a toda la raza humana. Un Pablo que quiere llevar a todo el mundo, especialmente a la influencia que sería Roma. Y esto es importante entender. Las personas en aquellos tiempos y en el tiempo de hoy se dejan influir por ciertas, ¿qué les diría? Estatus político, estatus geográfico, estatus económico de ciertos lugares. Voy a poner un ejemplo que yo siempre pienso que a mi concepto, yo le di testimonio de eso hace años. Para mí, todo el mundo habla del bendito de Nueva York y la manzana y que no sé cuánto, y que el centro y que aquí, que la ciudad más hermosa y la Kiki, y películas de Nueva York a montones y todo. Entonces, muchísima gente anhela ir a Nueva York porque la manzana y toda la paja. Perdón que hable así, pero a mí me parece ese absurdo. Pero a la mayoría de la gente no le parece absurdo.
A la mayoría de la gente no le parece absurdo. ¿Cuánta gente hoy por hoy no quiere ir a Roma? Yo quiero ir a Roma, me gustaría mucho. ¿Por qué? Porque está al centro de la visión de Pablo. Pablo pudo visualizar, yo me imagino que el Señor, el Espíritu Santo lo ayudó a visualizar que Roma iba a ser el centro del cristianismo. Por eso el afán de él de llegar a Roma, a pesar de que sabía que lo iban a matar, pero le pedía a Dios que le diera tiempo para proclamar el evangelio, para llevar a la salvación a la humanidad. Y esta historia de Pablo es pura conversión y fe. ¿Quién es Pablo? Aquel que nos demuestra que es una verdadera conversión. Y una fe férrea, que estuvo a punto de morir, que lo apalearon, que lo apedrearon, que lo quisieron matar no una vez, miles de veces, que lo persiguieron, que lo injuriaron, que había celos. Vea, vamos a ser claros, hermanos, porque hay que aprender. Hubo celos dentro de los mismos apóstoles, y más con Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo, al no ser apóstol directo del Señor, aún así evangelizó, propagó más y hizo una misión muy fuerte, mucho más fuerte que los mismos apóstoles. Todos hicieron, yo quiero aclarar eso, todos hicieron, Pedro, Marco, todos tuvieron su porción, pero justamente Pablo tuvo una expansión y una visión que no tuvieron los demás, porque los demás estaban metidos dentro del judaísmo y se quedaron ahí, aunque después salieron con Pablo. Vea Lucas que andaban con Pablo, pero les costó. Fue una visión de salir del mundo judío a los gentiles, a todo el mundo. Y fue lo que Dios dijo, a todo el mundo. Pablo propone la superación en las prácticas religiosas y más bien da fuerza al amor misericordioso de Dios. Y aquí es muy importante. Pablo señala un Dios que expresa a un Jesús crucificado por amor. Pablo siempre habló del amor de Jesús que murió en la cruz voluntariamente por todos. Pablo decía que no era la práctica religiosa. ¿Por qué? Porque recuerden que los fariseos, que el mismo Sanedrín vivía pegado a las reglas, vivía pegado a las leyes judías, olvidándose un montón de veces de la misericordia y el amor a los demás, ¿verdad? Como cuando critican a Jesús porque va a sanar un sábado, cuando critica que los apóstoles no se lavaron las manos y miles de reglas que tenían los judíos para convivencia mínima, que no eran malos, pero eran extremos. Entonces, por eso Pablo critica todas estas prácticas religiosas extremas. O como cuando lo sacaron, que vimos, que lo sacaron a él por llevar a un hombre que no era judío al templo a orar. Recuerden, lo acabamos de ver en la semana pasada. Entonces, la salvación que anuncia toda la Biblia, pero desconcierta a todos en la religión que judía, habían quedado todas las prácticas que pertenecen a la época de la historia donde pone fin con la muerte de Jesús. Pero todas estas reglas, todas estas prácticas, Pablo las llega a rechazar en el buen sentido, porque él en el fondo cumplía muchas de esas y las respetaba, porque nació judío y recuerden que las defendía a muerte. Pero el mismo Espíritu Santo con el bautismo llega a cada hijo, a Pablo
lo va renovando, le va dando nuevas leyes y unas leyes de amor. En el momento que el Espíritu Santo, en el momento que usted y yo somos bautizados, el Espíritu Santo entra en nosotros, nos convertimos en hijas y hijas de Dios. En ese momento, toda ley de amor queda incluida en nuestro ser. ¿Qué ley de amor? Primero el amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo, la protección, las promesas que tiene Dios para sus hijos, el que nos va a marcar el camino, el que nos tiene la vida eterna. O sea, es una infinidad de promesas que recibimos. Pablo se detiene aquí sobre el problema judío a pensar toda la historia de Israel, al que Dios prometió un Salvador y que viene y no lo reconoce. Porque sabemos que los judíos todavía hoy, el pueblo judío dice, no ha venido el Mesías. Todavía lo están esperando. Y ya ustedes saben bien esto y ya he explicado desde el momento de la resurrección cómo los maestros de judíos sobornaron, hablaron con el Imperio Romano y les dijeron, bueno, imagínense si el pueblo lo sigue y todo, siendo un hombre común corriente, ahora sabiendo que resucitó, ¿qué va a pasar? Se puede rebelar el pueblo contra el imperio y la autoridad. Eso decían los maestros y muchas cosas más. Entonces Pablo explicará esa tragedia del plan amplio que tiene Dios y dice, la salvación no es para unos pocos, permitiendo que los pueblos que hayan pasado por un tiempo de desobediencia de Dios vuelvan a Él. Por eso es que Pablo se preocupa mucho por convertir a los judíos, porque siente una gran responsabilidad de quitarles esa venda de los ojos y que vean quién es Cristo Jesús de verdad. Porque en Roma y en cualquier otra parte no fue tan sencillo reunir en una misma comunidad judíos a paganos convertidos. Pablo les recomienda lo que ni siquiera nosotros lograríamos practicar hoy, que acepten sus diferencias. Entonces, Pablo estaba predicando y había un judío, había un pagano, habían convertidos, realmente convertidos, y había de todo. Y con la predicación de Pablo, miles se convertían y dejaban atrás las diferencias. Ojalá y Dios nos permitiera hoy a Costa Rica dejar aparte las diferencias, ¿verdad? Y buscar un solo norte. Pero para ello hay que tener voluntad. La carta de los romanos en la iglesia será imposible hablar de ella sin decir cuán importante es esta carta para los protestantes. Hay que saber que esta carta la usó mucho Lutero en su reforma. No se equivocaba advirtiendo Lutero que la iglesia estaba muy instalada en el mundo y recordar que la cristiandad de la Edad Media era un pueblo parecido al de Israel, o sea, un pueblo perdido, un pueblo con muchos dioses, un pueblo con mucho pecado. Eran cristianos de nacimiento y permanecían, eran creyentes, pero como en cualquier otra cultura, pensaban salvarse mediante los ritos religiosos y las prácticas de las buenas obras que merece el cielo. Era, por tanto, muy importante recordar que la fe es el alma de la conversión. En esta carta no se trata de otra cosa que Cristo Salvador, y este era suficiente para devaluar todo sistema religioso imperante, aplastando las tradiciones y devociones. ¿Qué
voy a explicar a qué se refiere todo este texto. Lutero, que todos sabemos que es el padre del reformismo, que se levantó contra la Iglesia Católica, que fue un monje católico, que señalaba en su reforma que él quería separarse de la Iglesia por varias razones. Dentro de las razones que él tenía, y recuerda que las habíamos visto anteriormente, era que la Iglesia era muy corrupta. La iglesia, recuerde que vendía sus cargos. Usted quería ser papa, usted tenía una fortuna, usted la daba y se hacía papa. No era la iglesia espiritual que conocemos hoy hasta que hay un corte que ya expliqué en sesiones anteriores. Pero Pablo sigue insistiendo en la necesidad de que esto se corte, pero Lutero la usa para criticar a la Iglesia Católica. No queremos defender lo indefendible. Tenemos que entender que la Iglesia Católica en la Edad Media pasó por un tiempo de oscuridad, un tiempo de separación de lo espiritual y lo político, se quedó solo en lo político. Y entonces vienen todas esas aberraciones que se hicieron. El pueblo y la gente en general lo que hacía era pegarse a los ritos religiosos, ¿verdad? Y hacer algunas obras de caridad, pero no se vivía la fe como debiera ser, la religión tal y cual. Si yo me vengo a estos tiempos, pasa lo mismo, hermanos, pasa lo mismo. ¿Cuántas veces usted encuentra, bueno, uno que está en esta área de la oración de liberación? A veces llega un hermano y le dice, ay, es que quiero que vaya a orar a mi casa y que aquí, que allá. Bueno, cuando yo era muy pollita, yo iba a cualquier casa y oraba. Y cada tortón y susto que se pegaba a uno, ¿verdad? Conforme pasaron los años y tuve mucho asesoramiento, el padre Víctor, los sacerdotes siempre nos decían, no vayan a casa, no vayan a casas. No vayan a casas, porque ustedes se pueden encontrar ahí cualquier cosa. Además, hay mucha gente que te llama a hacerlo, pero no son católicos como deben ser. Entonces los sacerdotes le decían a uno, el padre Víctor en esto era muy quisquilloso. Pregúnteles si van a misa, pregúnteles si se confiesan, pregúnteles si van, si toda la familia es conversa, o sea, si viven los sacramentos. Porque ellos dicen que si usted va a orar a una familia que no cumple los sacramentos, entonces la lucha espiritual es más fuerte. Y a veces se hace realidad esa palabra que dice que a los cerdos la palabra de Dios no hay que tirársela a los cerdos, sino que a los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que uno no debe desperdiciar sus fuerzas, sus oraciones, su evangelización a una persona, a un grupo de personas que simplemente están fuera de Dios. ¿Podemos predicar y llevarle hasta los paganos y los inconversos y los ateos? Sí, pero todo tiene un punto. Usted no puede estarle predicando un ateo a una persona y viene la contienda y la discusión y usted le dice y pa, y otra vez, o le dice, o conozco gente, ay, me siento muy mal, estoy muy mal. Llega uno, le ora, todo muy bien y otra vez, no vuelve a la iglesia, no te vuelve a llamar, no, ya, otra vez le pasa algo y lo vuelve a llamar a uno para que haga oración. No, señores. No, señores. El Señor es claro. Y desde esta época de la Edad Media, yo diría que nosotros estamos viviendo otra Edad Media, en la cual hay miles de millones de personas que se dicen católicos, creyentes, pero no creen en nada, no practican nada. Y
si han metido en todas estas líneas de la nueva era y todo, que yo rezo en mi casa y yo con mi Dios y nadie se meta conmigo. Yo tengo mi propio Dios, yo tengo una relación entre Él y yo especial, pero no vamos a los sacramentos, no vamos a misa, no rezamos rosario. Entonces, los protestantes pelearon mucho esta área en este momento. También nosotros debemos pelear esta área. Usted quiere oración, perfecto. Usted quiere que, qué sé yo, vayamos a la casa suya. Bueno, ok. Es un católico creyente, es un católico practicante de verdad. Porque cuando usted le va a hacer una oración a alguien que no comulga, que no confiesa, es muchísimo más dura que una persona que confiesa, que comulga. Es dos mundos diferentes, dos situaciones espirituales diferentes a los cuales usted se enfrenta como orante, como persona que predica el evangelio, son dos cosas diferentes. Entonces, Pablo en este momento, la carta de los Romanos, cuando él escribe y él dice todo esto, Lutero lo toma muy literalmente y lo usa para el convencer a sus adictos. Que Lutero tenía razón, sí tenía razón. No vamos a decir que no la tenía, pero que tengan claro que no siempre la palabra de Dios se puede acomodar a lo que la gente quiere. Aquí Lutero acomodó mucho y dio una confusión que hasta hoy tenemos y que incluso en formación la hemos tenido. La carta se basa en la experiencia de Pablo como un judío y fariseo y que después como apóstol llamado directamente Cristo. Pero Lutero y sus contemporáneos leían estas cartas a partir de sus problemas, o mejor dicho, a sus angustias. De acuerdo a lo que ellos estaban viviendo, ajustan esta carta. Y aquí viene lo que más, el meollo del asunto. Muchas generaciones de protestantes y católicos se verán marcados por estas controversias. Por más que se hable de salvación solo mediante la fe o por la fe y las obras. Dios me encierra. Dios es un Dios justo, de sentencias inexorables, que condena con tanta facilidad al infierno, traumatizando a Occidente y desencadenando la rebelión del ateísmo militante. En esta carta, los protestantes usan mucho el Dios justo, el que es un Dios justo y que cuando da una sentencia, la da y va al infierno, punto. Recuerde que ellos quitan el purgatorio y entonces las sentencias que ellos decían que Dios iba a dar era o usted es salvo o usted va al infierno, punto. O usted va al cielo o usted va al infierno. No hay puntos medios porque ellos quitan el purgatorio, recuerde. Entonces ellos empiezan a predicar de esta manera. O es cierto, Dios es un Dios justo, pero Él es misericordioso y no fácilmente nos va a condenar porque, vamos a ponerlo así, porque los protestantes en ese momento eran más radicales. Entonces decía, usted es un infiel, va al infierno. Usted robó, va al infierno. Usted se prostituyó, va al infierno. Si no se convierte, ¿verdad? Esa era la propuesta. Si se convierte, no va al infierno. Si no se convierte, salado. Y sabemos que Dios no actúa así. Conforme nosotros conocemos más de Dios, sabemos que Dios es un Dios misericordioso, que es justo. Pero si nosotros, como habíamos hablado, nos arrepentimos de todo corazón, Dios no nos manda al infierno. Dios nos va a dar
Su misericordia nos va a permitir pasar por el purgatorio y luego llegar a Él. Esa es nuestra fe católica y nuestros dogmas católicos. Ellos lo iban y lo tienen hasta ahora. Un protestante tiene dos caminos, o va al infierno o va al cielo, punto. Nosotros sabemos que nosotros tenemos esos dos caminos, pero que en el centro hay una misericordia inmensa de Dios que comprende nuestra fragilidad y que nos da la posibilidad de limpiar nuestros pecados, ¿dónde? En el purgatorio. En cosa que ellos no creen. Cuando se ha meditado mucho tiempo, Pablo y la carta de los Romanos, se puede apreciar que Pablo predica mucho el amor de Jesús, del Padre por Jesús, que realmente fue un padre con Jesús y que lo amó apasionadamente, tanto lo amó que nos lo entregó. Y aún así, Lutero y su gente obvia eso y polariza hasta hoy los dos extremos. Ese es por un lado. Y para terminar, Pablo resume en pocas palabras el tema central de la carta de los Romanos. El Evangelio anuncia presenta la obra de Dios ha realizado en Jesucristo por medio de la salvación del mundo. Por la fe en Cristo, muerto y resucitado, Dios justifica al pecador, lo libera del pecado y lo reconcilia con él, que es lo que estamos hablando. Si usted se arrepiente, usted crea una línea de perdón y misericordia con el Señor. La justicia recibida por la fe es un don gratuito del que nadie puede enorgullecerse. El comienzo de una buena vida fundada en la gracia de Dios. Recuerden que la fe es un don gratuito. Nadie puede decir, soy muy carga, tengo una fe increíble, porque sabemos que esa fe no viene de usted ni de mí, viene de Dios. Y que Él nos lo dio gratuito para que nosotros podamos recibir su justicia. La justicia mediante el bautismo debe ser considerada los muertos al pecado y vivos para Dios, y obrar de acuerdo a la conformidad del Espíritu que da vida, que es el Espíritu de Dios. En consecuencia, las obras no son la causa de la justificación, sino el fruto de la misma. Y aquí debo aclarar. Hay una polémica que empezó aquí con Pablo, parte de eso, de que usted va al infierno o al cielo, es que los luteranos quitaron las obras y dejaron que solamente nos salvamos por la fe. Pero nosotros sostenemos, los cristianos católicos sostenemos que la fe sin obras no hay fe. Y por eso, al final, esta palabra es grande y es real. Si usted no tiene fe verdadera, usted no va a hacer obras. Porque la fe en Cristo Jesús, en su amor, en su misericordia, nos lleva a llevar esa misericordia a los demás. Si nosotros no lo hacemos, no estamos teniendo obras. Santiago 2, 14, 17. Fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidades de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros decid, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Palabra de Dios. Y cuando hablamos de obras, no necesariamente son obras monetarias. Hay 7 formas de misericordia espiritual, de obras misericordiosas,
¿Cómo? Una, dar un buen consejo, escuchar a alguien, aconsejarlos. Eso es una obra de misericordia. Enseñar a los ignorantes, aquellos que no saben, que no conocen, enseñarlos. Corregir a los que se equivocan. Es misericordia, es una obra de misericordia. Hago la acotación. Cuando yo voy a corregir a un hermano, lo debo hacer con amor fraterno de verdad y no de mentira. No decir, ay amor, yo con amor fraterno te voy a corregir, hermano. Es que qué imbécil que sos, ¿cómo se te ocurrió? Eso no tiene nada que ver con fraterno. Un amor fraterno de verdad es una corrección para aquellos que se equivocan, es una obra de misericordia. Consolar a los afligidos, aquel que está triste, aquel que está deprimido, aquel que está desesperanzado, aquel que se le ha muerto a alguien, aquel que tiene una situación difícil, económica, familiar, N cosas, son obras de misericordia. Perdonar las injurias cuando nos levantan falsos, cuando nos calumnian. Perdonar es una obra de misericordia. Sufrir con paciencia la debilidad de nuestro prójimo. Cuando hay personas que, Dios mío, usted las oye y le vuelven a decir lo mismo, vuelven a hacer lo mismo, vuelven a decir lo mismo y usted con paciencia, escuchándolos, corrigiéndolos con amor fraterno. Eso es una gran obra de misericordia. Es pavoroso que usted esté cometiendo un error y que nadie le diga que lo está cometiendo. Yo en lo personal agradezco mucho cuando, con amor fraterno, me dicen, hermana, me parece que estás equivocada, Miriam Leida, creo que fue muy fuerte, o usted dijo tal cosa que no debe decir, etc. Entonces, esos son obras de misericordia. Y otra obra de misericordia inmensa es rogar a Dios por todos, orar por la gente. Orar. Entonces, vemos en Pablo, hoy para terminar y hacer una síntesis, un Pablo que va a esa manzana donde todo el mundo quiere ir porque Roma era esa ciudad querida, esa ciudad embelesada donde todo el mundo quería ir ahí porque había arte, había poder, había de todo. Como decía yo ahora de la manzana en Nueva York, todo el mundo quería ir ahí. ¿Por qué? Porque era el centro del imperio romano, que dominaba a casi todo el mundo. ¿Quién no quería? Todo el mundo, ¿cierto? Y Pablo, ¿por qué quería ir? Porque era el centro, porque era un lugar donde se necesitaba la palabra de Dios. Y también donde él sabía que iba a cumplir su última misión. Y vemos que Pablo deja esta carta a los romanos con dos puntos básicos. Uno, que Dios es amor y que dio a su Hijo para nuestra salvación. Y la segunda, que la fe sin obras no es fe. Muy distinto a lo que dicen los hermanos separados, que con sola fe usted está salvo. Usted habla con un hermano separado ya a profundidad y ellos piensan que no tienen que hacer nada. Ya creyeron en Jesucristo y ya están salvos. Y nosotros sabemos que eso es una equivocación. Sí, el creer en Jesucristo da la salvación, pero vivir en Jesucristo es lo que nos da la salvación completa. ¿Cómo? ¿Cómo vivir en Jesucristo? Cumpliendo su ley, haciendo obras de misericordia, compartiendo con los hermanos lo que tenemos. Eso es el meollo del asunto. Bueno, hermanos, hasta aquí llega la lección de hoy. Si alguien tiene algún comentario, yo lo agradezco porque cuando no me comentan nada, yo digo, no me entendieron nada, me quedo inquieta. Pero si alguien tiene alguna duda. Claro, doña Vilma, muy claro, muy entendible, muy explicable, muy bueno.
Muchas De gracias. hecho, con mucho gusto. De hecho, la palabra de Dios siempre es como eficacia, labor, que siempre, que como se dice, que, que con Cristo lo tenemos todo, como se dice las palabras, en la escritura también lo dice. Claro Y que muy sí, bueno amén. porque los cursos bíblicos son los más mejores, porque yo sé que no me pude conectar por estos videos porque estaba muy ocupado, porque a veces voy al gimnasio, voy aquí, pues allá, entonces me complica. Entonces a veces yo me conecto, ¿ah? Pero me conecto siempre, ¿ah? Pero ahí lo escucho. Sí, pero Entonces, lo que usted aprende en esa conexión es importante. Desde luego, sí, si no lo recibe completo, mejor. sí, de hecho bueno, yo estaba en el gimnasio, haciendo cardio, ¿verdad? Porque ahí tengo un wifi. Y lo Ajá, puse en mute, y lo puse en mute y lo estaba viendo a ajá. través de ahí, estaba viendo cardio. Ah, muy Entonces lo bien. estaba viendo, estaba Yo viendo hago ahí el eso puente. con Yo la decía, Divina Misericordia. sí, Eso es sí, importante. de hecho Muchas yo cuando gracias, llego a la casa Danilo. me conecto. Con mucho gusto. ¿Y alguien más? ¿Algún otro hermano? ¿Cómo está, doña Leida? ¿Bien usted? Le da una consultita. Viera que es que yo, no sé, aún no me he quitado yo una duda. Sí. Yo, cuando yo muero, yo aspiro ir al cielo, ¿verdad? Ujú. Pero en el cielo ya Dios me juzgó o tengo que esperar que Jesús vuelva nuevamente para que juzgue a vivos y muertos, ¿verdad? Sí, mi amor. Hay un juzgamiento personal, Ajá, ajá. ¿verdad? Que es el juicio que Dios te hace, y hay un juzgamiento, digámoslo así, mundial, que es el último, la llegada del Señor, donde vivos y muertos van a tener un juicio. Sí, es que Por yo tenía eso, siempre esa duda, sí. ajá, sí, Sí, para que lo tengan claro, ¿verdad? Todos vamos a recibir un juicio personal y luego vamos a tener un juicio universal. ok, sí. Sí, esa es la duda que tenía, sí. Eso era. Bueno, bueno. ¿Alguna otra? Sí, doña Leida, esa pregunta de hace tiempo la tengo ahí. ¿Con qué intención, si ya somos juzgados y nos damos cuenta en un momento, bueno, en el momento que morimos y nos salvamos o nos condenamos? ¿Qué va a ser ese segundo juicio? ¿Dónde nos coloca? ¿O qué? Recuerden, bueno, yo no soy teóloga, pero a lo que he recibido y he entendido, recuerden que nosotros tenemos pecados sociales Ah, que no son juzgados individuales, sino sociales. Entonces ahí viene, por ejemplo, lo que hablábamos, la indiferencia. El Señor nos va a pedir cuentas a nosotros si con estas injusticias hemos hecho algo nosotros. Cuando pero usted, sí, cuando ejemplo, usted y si uno, ora, usted está participando, está reclamando. Cuando viene la ley del aborto y usted ora y no está de acuerdo y usted lo manifiesta, si va a la marcha o no va a la marcha, ¿verdad? Pero hace algo en su corazón, usted lo rechaza, eso es tomado en cuenta por el Señor. O sea, son toda esa serie de cosas pecados que nosotros debemos darle al Señor cuentas, porque usted no nació solo, usted nació dentro de una familia, una sociedad, y todo eso cuenta, ¿verdad? Todo eso cuenta. A lo que yo entiendo, ¿verdad? entonces, Cuando veamos el Apocalipsis, ahí podemos profundizar un poquito más y voy a buscar más profundo. Es que vieras que nadie ¿qué? profundiza mucho Sí, y sí, los teólogos lo enredan mucho. Entonces no lo entendemos. Sí, sí, no, no es perdón. por crear controversias, sino, oye, pues, uno le gusta saber. No, es que está bien, Y los bueno, cuestionamientos. ahí viene la pregunta, ok, hubo un juicio y ya sé que me salvé o me condené o ya purgué en el purgatorio. Y si pesan más
mis pecados sociales. Ay, ¿qué pasa? Para eso está el purgatorio. Porque ahí el Señor, vea, yo lo que pienso así, yo no sé, no hemos vivido eso ni no hay nada claro de eso. Lo que sí yo pienso es que si nosotros hemos sido mandados al purgatorio por nuestros propios pecados, también vamos a pasar un proceso por los pecados sociales, ¿verdad? Tenemos que pasar un proceso. Y el Señor dirá cuánto dura. Porque bueno, es que cuando veamos el Apocalipsis, mejor vamos a entrar ahí para ver qué dice el Apocalipsis con respecto a la venida del Señor y la parucía, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Está bien? Saily? Ahí lo vamos a ahondar un poquito más, porque yo no podría decir nada así como que me corta las venas de que esto va a ser así, como decirle yo, uy, entonces se salvó usted personalmente, pero se va a condenar socialmente, no lo creo. Casi podría decir que el que está condenado personal va a estar social y el que va a estar salvo personal va a estar salvo social. Va a tener las dos opciones, ¿verdad? Bueno, entonces hago ninguna duda más así sobre Buenas Pablo, noches, Aleida. Esta es Aleida, ¿sí? Paulo, cuando Pablo quería ir a Roma, ¿verdad? Ujú. Cuando estabas hablando de eso, era cuando él fue encarcelado, ¿no? Sí, ya vamos a llegar al encarcelamiento, no hemos llegado ahí. Ok. Ya la Bueno, próxima lección vemos cuando él se encarcela y cuando lo matan. ok, perfecto. Aquí Aleida. es toda la preparación que Pablo tuvo para llevar el evangelio y todo lo que pasó hasta llegar a Roma, que ya estamos al final. Sí, dígame. Buenas noches, Aleida. Es que yo tengo como una duda aquí cuando usted habla de no ir a orar a las casas y que sí hay que preguntarles si van a misa. Bueno, nosotros hemos ido a orar a donde ciertas personas, porque nosotros en la renovación tenemos estos que si las personas necesitan oración, nosotros vamos a orar. Entonces, bueno, pero también nos han llamado personas que no son no pertenecen, digamos, a la parte de la renovación, a la asamblea, donde hemos ido a orar. Si se les pregunta si van a misa, cuando dicen que no, pues entonces se les indica que deben de ir a misa. Se ha sacado mucha gente de las dudas que tienen y dice, Pablo decía, ir por todo, bueno, Jesús decía, ir por todo el mundo a evangelizar, y entonces también se me vino ahora a la mente esta cita que dice, pero ¿cómo creerán si nadie les predica? Porque Estamos de acuerdo. porque hay muchas personas que van a misa, pero nada más, y otras que tal vez no van porque tal vez no les gusta o por, no sé, por ciertas situaciones. Entonces, cuando se ha ido a orar a esas casas, ya las personas empiezan a ir a misa, ya Hay empiezan a una conversión. cambiar, ya sí, por eso. Entonces yo, no sé, es la parte que no entendía dónde. Esto es muy importante de aclarar, Nubia, en este sentido. El Espíritu Santo siempre nos indica dónde podemos ir y dónde no. De acuerdo. ¿Verdad? Porque a Sí. veces a usted le ha pasado que usted tiene una oración y no se puede dar, se ha dado cuenta. Ay, Claro que que sí. se le enfermó, que acá, que no pude, que el trabajo, que ustedes no pudieron, que faltó alguien, bueno. O la misma persona que nos llama O a la nosotros, misma ¿no? persona. Ajá, Entonces sí, yo el le Espíritu entiendo. siempre nos indica. Eso sí, le entiendo. Y para mí, ir a orarle a las personas en las casas o a las personas ha sido gran bendición porque hay mucha conversión, Ajá, ¿verdad? ajá. Y en familias completas y yo lo he visto. Sí, sí, claro. Pero el celo de la Iglesia Católica, que es lo que yo les hablaba a ustedes, cuando les dije que la mayoría de los sacerdotes, si usted lo sabe, Sí. piden que no se ore en las casas porque
dependiendo de la casa, pueden suceder cosas, y usted entiende lo que yo le estoy hablando. Pueden suceder cosas no muy agradables, peligrosas a nivel espiritual, Sí, podría incluso ser, a nivel físico. sí, Pueden haber podría. manifestaciones Ujú. del enemigo inesperadas en ciertas casas, que no estamos preparados o que estemos preparados, pero que va a ser una lucha y muy fuerte. Y Bueno, que y usted antes de esa oración, por lo menos tuvo que tener una preparación mínima de un mes. O sea, que si por usted va a ir a supuesto. orar a una casa mínimo un mes, ustedes Ujú. van a estarse preparando. Sí, ¿Por por qué? Porque supuesto. usted no sabe lo que va a pasar. Y los sacerdotes son muy quisquillosos en esto porque algunas veces en esas casas se han pegado gritos, usted lo sabe, ¿verdad? Han pegado gritos, ha sido difícil y lo que pasa no se entiende fácilmente por otras personas. Entonces uno tiene que tener mucha sabiduría, mucha prudencia a la hora de ir a orar a una casa. Por supuesto que sí. Y ¿Verdad? uno va preparado. Eso es a lo que me refiero. No Ajá. me refiero a que no lo hagamos, porque yo en Sí, muchos años lo hice, sí, sino también, digamos, voy a nombrar al padre Eladio y que en eso yo lo avalo o aprendí eso de él. Y él decía que la gente venga al templo, porque ahí está el Señor presente. Usted hace una oración con el Señor ahí presente. Y es verdad. O sea, ni sí. para qué. Una maravilla. Usted le habla de Dios y todo y lo manda al Santísimo, a orar frente al Santísimo, a la persona. Es una cosa maravillosa. Y se ven muchas cosas lindas. Ahora, también tenemos que discernir porque hay personas que son muy cómodas, que no quieren ir al templo, pero quieren que le vayan a orar a la casa. Ah, Tenemos pero eso lo personas revela el que quieren, Espíritu Santo. Eso se lo revela a uno el Espíritu pero hay Santo. 20, yo he conocido personas que tienen 20 años de no acercarse a nada y tienen una situación fea, llaman a una persona que le ore, ¿verdad? Y, no, y lo manda uno a la iglesia y no van a la iglesia. Sí, Entonces, hay un montón de pros y contras en esto. sí, yo le entiendo esa parte. Y como usted dice, cuando uno se prepara y ora, el Espíritu Santo a uno le dice, no, ahí no vayas por esto, esto y esto. Puede ¿Ve? pasar esto, puede Sí, pasar lo otro. exacto. O porque no van a ir. Pídeles, Y cuántas pídeles. veces perdón, cuántas veces el Señor me ha dicho, no vayas ahí, no le eches las perlas a los cerdos. ¿Ve? Pero, digamos, hay momentos donde el Señor le dice, sí, ve, necesito que vayas, porque el Señor sabe que esas personas están receptivas para aceptar. Y necesitadas. Y Exacto. yo estoy de acuerdo con eso, pero siempre que se someta a un discernimiento, Ah, por ¿verdad? supuesto que sí, sí. Sí, sí, Porque, después, después les puede pasar como Jonás, y no quería ir a Nínive, y porque eran unos malos y no cumplían, y de ahí se ponen, si el Bueno, pero Espíritu para manda, Dios no hay aunque nada. no vayan, por eso, si el Espíritu manda, Exacto. a donde sea, tienen que ir, ¿Verdad? porque si no, lo agarra la Así ballena y es. se lo traga, se lo digo. ahora, Así es. sí, yo concuerdo con ustedes totalmente en eso. En el Espíritu Santo es grande y maravilloso. Siempre nos guía y nos salva de un montón de cosas. Sí, Pero sí. también he tenido la experiencia y yo misma he sido imprudente en muchos momentos que yo empecé en esto. Fui muy imprudente y hasta ahora ya me he vuelto más prudentita. Pero, ¿por qué? Porque me faltaba eso, el discernimiento más, la prudencia, porque me iba, el que me pidiera oración, bueno, yo todavía sigo así, pero el que me pida yo trato ahorita porque tenemos límites, tengo dos limitaciones, que es la pandemia y mi columna. Entonces yo no me Sí. puedo arriesgar a hacer unas oraciones fuertes bajo esas condiciones. Sí, bueno, y Pero eso que usted, Aleida, y eso que usted decía de que pueden suceder muchas cosas en una casa, bueno, nos ha sucedido también en retiros, que hemos visto mm, muchas cosas desagradables y gritos y de todo, entonces, mm, y mucha gente se asusta, porque sí, es sí, un sí. retiro donde hay mucha gente.
Sí, por Entonces es eso. igual, es casi que el parecido. Sí, la Entonces, prudencia, pero ahí que nos va a ayudar mucho, ayuno y oración, por supuesto que sí, pero uno ¿verdad? siempre va a orar a una casa, va con ayuno, va con oración, o sea, va bien preparado como lo dijo el Señor, ¿verdad? Ujú. Entonces, Bueno, cuando en Él, el caso, yo puedo avalar en el caso de ustedes, pero como aquí habemos de todo y gente que va a ser oradora y que va a estar en grupos de oración y de liberación, entonces es válido esta acotación que usted hace ujú, y esta pregunta es muy válida, sí, pero por eso, también es válida la observación de que ujú, los sacerdotes tienen su cuota de verdad, sí, y hay ¿verdad? que ser obedientes, Y ¿verdad? hay A que ser ellos, obedientes. A exacto, veces hasta los mismos, usted aunque está uno no quiera, propuesto, sí, uno está propuesto a ir a orar y el sacerdote dice, no, no van a ir a exacto, casas. si Él dice que Y no, no, uno es Dios, aunque uno no quiera, hasta ahí llegamos y nos ha exacto, pasado, ¿verdad? correcto, Pero bueno, bueno, sí es válido esta aclaración, desde luego el Espíritu Santo. Ahora, yo sí voy a aclarar algo. El Espíritu Santo muchas veces nos quema por hacer algo, por pero supuesto, nosotros debemos discernir ujú, cuándo es, porque puede ser que yo piense que sea hoy y el Espíritu Santo nos está hablando de un mes, 2 meses, un año o correcto, después. Entonces correcto, hay tiene que, toda la el razón. discernimiento en esto es básico, Ujú, bueno, ¿verdad? muchísimas Bueno, gracias con mucho por su gusto. aclaración. Buenas noches. Buenas noches, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre eterno, misericordioso, queremos tener una fe con obras, Señor. Queremos, como Pablo, llevar tu evangelio, llevar tu paz, llevar tu oración a todo aquel que lo necesita. Haznos personas orantes, Señor. Incluso, Padre, tu poder es tan maravilloso que llegas a romper países, a romper fronteras, Señor. Por eso, tal vez hasta podemos, Padre, orar por casas, por personas, sin ni siquiera estar presentes físicamente, sino a la distancia, Señor. Y tú sabes que en estos cursos y en estas formaciones lo hemos hecho. Y tú has llegado, así como en este seminario de vida en el Espíritu, se podía sentir tu presencia en las casas, los milagros que hiciste, las sanaciones, Señor. Así creemos que desde nuestro hogar, ahora confinados, Señor, desde nuestro lugar, podemos interceder por todos aquellos que necesitan. Escucha nuestras oraciones por los enfermos, Señor. Escucha nuestras oraciones por los necesitados de amor, por los necesitados de comprensión, por los necesitados de un abrazo. Ve a los hospitales, Señor, en este momento. Y toma control, Padre, de cada cama, con ese enfermito ahí, con COVID o sin COVID, para que tú extiendas tu mano poderosa sobre ellos y los sanes, Señor. Que le des a esos médicos esa sabiduría para ver a cada enfermo, a esas enfermeras para dar las dosis exactas de las medicinas y todo lo que les hacen a estos enfermitos. Toma control de los que están en sala de emergencias, esperando ser atendidos. Toma control de los enfermos en las casas. Toma control, Señor, y bendice a este país en todas las instancias. Recorre nuestras calles, nuestras provincias, con tu sangre preciosa. Ve bañándonos, ve llenándonos de paz, de armonía. Toma el gobierno, Señor, y dale sabiduría, dales paz, dales cabezas frías,
Dales entendimiento para que escuchen a este pueblo. Danos, Señor, caminos de diálogo, de comprensión, correcciones fraternas, Señor, como tú quieres entre nosotros. Que tú, Señor, tomes todas estas peticiones, las que tenemos en nuestro corazón, y Jesucristo, preséntalos a nuestro Padre, porque de todo corazón te pedimos que así sea. En tu nombre bendito, Jesús, por la intercesión de María Santísima y todos los santos, pedimos esta ayuda. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, buenas noches. Que Dios los bendiga. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Bendiciones. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, igualmente. Buenas noches. Gracias por todo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Aleida. Muchas gracias. Dios la bendiga. Gracias. Amén. Buenas noches, doña Leida. Gracias. Buenas noches, María Elena. Buenas noches, doña Leida. Buenas noches. Que Dios me lo bendiga. Amén, igual. Bendiciones. Gracias, Luis. Buenas noches, doña Leida. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Alonso. Que Dios me lo bendiga. Buenas noches, doña Leida, bendiciones. Gracias, Margarita. Buenas noches.